Uy, ay, 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 ay. Bueno, vamos a hablar sobre los dogmas marianos, ¿vale? Vamos a ver si realmente los dogmas marianos corresponden a un contexto bíblico. Y bueno, en minutos comenzamos. Así que quiero que compartáis con este en vivo, que le deis a la pantallita para que lleguemos a más gente. Y nada, comenzamos en breve. Los dogmas marianos. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo estamos aquí. Hola, buenas tardes, noches, aquí os saludo con la paz del Señor. Ahora vamos a hablar sobre los dogmas marianos y vamos a ver realmente si estos dogmas marianos corresponden a lo que vendría a ser las Escrituras. Estos días estaba yo conversando con algunos amigos católicos, en la cual ellos defendían los dogmas marianos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver realmente que si los dogmas están o no están en la Biblia. Yo evidentemente, yo amo a María, ¿vale? Pero amo a esa María de la Biblia. Ahora comencemos, por ejemplo, con la virginidad perpetua de María, ¿vale? Este es el primer dogma que vamos a analizar, ¿vale? A través de las Escrituras. Dice: María fue virgen durante toda su vida, ¿vale? Este es algo que el catolicismo romano enseña y enfatiza y defiende. Ahora vamos a ver si realmente esto, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que dijo los apóstoles sobre este tema en cuestión. ¿Vale? Comenzamos, por ejemplo, la Biblia dice claramente que María, obviamente, primeramente era virgen. Esto es importante, ¿vale? Cuando el ángel le reveló que concebiría ¿a quién? Al Mesías. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34. Ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de la Virgen María. Lucas 1, 34. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy mismo se levantaron algunas sectas, ¿vale? En la cual afirman de que evidentemente Jesús es el resultado de la relación sexual entre José y María. Y aquí claramente las Escrituras dicen que María obviamente era virgen. Y por eso dice que entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿vale? Y esto es en respuesta a lo que le dice el ángel. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Muy bien. Aquí empezamos claramente definiendo que María evidentemente era virgen. Pero vamos a determinar si era virgen, ¿vale? Toda su vida. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Vale. Pero también dice la Biblia aquí claramente que María tenía su esposo. Bueno, aquí vamos a entrar a otro detalle. Y tuvieron relaciones maritales normales,
como cualquier matrimonio. Y te preguntarás, ¿de dónde tú sacas esto? Vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25, en el cual dice... Gracias por el regalito de las rositas. Gracias por el me gusta, hermanos. Esto es para mí un apoyo. Gracias. Compartan este en vivo. Dice, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Vale? Y le puso por nombre Jesús. Dice, no la conoció. Aquí el catolicismo romano o los laicos católicos siempre dicen, no, es que no la conoció, no se está refiriendo a una relación sexual, sino se refiere a cómo Dios le sacó del vientre a Jesús. Pero no, esto es un error. ¿Por qué esto es un error? Porque claramente nosotros, si vemos el contexto del pasaje, vemos claramente desde el versículo 18 que vendría a ser el nacimiento de Jesucristo. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿por qué José quería dejar a María? Obviamente, ¿por qué? Porque él creía que María le haya sido infiel porque estaba embarazada. Pero el ángel le explicó a José y dice, y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrada, ¿vale? O engendrado, perdón, del Espíritu Santo es. Y luego le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego, ¿qué pasó con José? Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Vale? Evidentemente el contexto es esto. Entonces, claro, en otra versión que me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver cómo ellos lo traducen. Mateo 1:25 dice, me gusta esta versión, ¿vale? Porque dice, pero no tuvo relaciones sexuales. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Me gusta esta versión. Ahora, vemos claramente el contexto. Ahora vamos a ver esta misma similitud. Ay, perdón, se me ha trabado la lengua. Cuando en la Reina Valera dice, pero no la conoció. Y aquí el catolicismo romano dice, no, eso no es sexo. Vale, muy bien. Vámonos a Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer. ¿Qué pasó con José? Dice, no la conoció hasta que nació el hijo. Y aquí en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Vale? En cambio, en la otra versión de Nueva Traducción Viviente dice, y tuvo Adán, ¿no?, con Eva relaciones sexuales. Lo mismo que aquí dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Muy bien. Entonces determinamos que María, obviamente, era virgen, ¿vale? Luego determinamos que José era su esposo y determinamos también que Jesús tenía hermanos. Y la pregunta es, ¿y dónde dice que Jesús tenía hermanos?
Muy fácil. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 47. Mateo 12, versículo 47. Vamos a Mateo 12, versículos 47. Y esto es muy interesante. Dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Aquí no está hablando de hermanos de la fe, como quieren hacernos creer. Tampoco hablan de que sean primos. No. Dice claramente el texto, he aquí tu madre. Es literal. Si yo voy a dudar, ¿no?, que sean hermanos, entonces también dudaría que María no fuese su madre, que no tiene sentido. Claramente el texto es muy específico, muy explícito, en la cual dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero la respuesta de Jesús también no tiene desperdicio. Y dice respondiendo, a él le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí es la enseñanza de Jesús, pero quiero enfatizar en lo que le dijeron a Jesucristo, tu madre y tus hermanos. Ahora, vamos a otro texto en el cual habla de la madre, el padre y los hermanos, que es muy específico. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero? Esto estaban diciendo los judíos, ¿eh? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de la fe? No dice hermano de la fe. Primo, tampoco dice primo. Dice, ¿no es este el carpintero? Vemos claramente que Jesús sí tenía el mismo oficio que su padre, José, su padre adoptivo. También nosotros vamos a determinar que evidentemente María es la madre de Cristo. Ahí no hay ninguna duda. Y la pregunta es, ¿por qué vamos a dudar cuando el mismo texto nos dice que hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Claramente el texto nos está diciendo que Jesucristo evidentemente tenía hermanos. Y no solo hermanos, tenían hasta hermanas. La otra postulación para negar dicen que eran los hijos de José. Pero la pregunta es cómo usted se imagina que María fuese un plato de segunda. Si realmente José, imagínate tú, tuviese hijos, entonces él estaba casado. ¿Me entiendes? No sabemos, tal vez su mujer haya muerto, pero no tiene lógica, ¿vale?, de que Dios permita esto, nada menos con María, con su sierva. Entonces, viendo del sentido común y viendo desde las Escrituras, nosotros vamos a determinar que la virginidad perpetua de María es un dogma católico que no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero sí nosotros podemos ver que María evidentemente fue escogida por Dios. ¿Qué, cariño? Que María, ¿vale? Que María... Eso, sí, mi amor, así. Que María tenía familia, ¿vale? Que María tenía hijos. Ahora, y tenía esposo. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4?
Hebreos 13:4. Vamos a la Biblia. ¿Qué pasa acá? No, cariño. Hebreos 13:4. Vale. Antes de decir Hebreos 13:4, vale, yo recuerdo las... Cariño, cuidado, mi amor. Ven, mamá. Vale, perdón. Ven, cariño. Vale, déjame beso. Eso. Vale. Seguimos. A ver, estaba en que... Me recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando a Él le preguntaron sobre el divorcio. Y Jesús dijo claramente, en el principio no era así, que Dios creó al hombre y la mujer. Y le dijo al hombre que dejara al hombre a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y ellos serán una sola carne. Esta unión no solamente es sexual, sino es una unión espiritual, ¿vale? Por ende, el matrimonio Dios lo diseñó desde el principio. Y vemos claramente que María, la Virgen María, tenía esposo, estaba casada. ¿Y qué dice Hebreos sobre el matrimonio? Porque veo que para los hermanos católicos el matrimonio pareciera que fuese pecado, porque ellos niegan que en el matrimonio haya esa unión, porque es un mandato de Dios. A los sacerdotes les prohíben, obviamente, que se casen, que tengan una mujer. Entonces yo veo que el matrimonio es algo, pareciera que fuese pecado. Pero claramente aquí, hablando de la Virgen María, María tenía esposo. ¿Y qué dice hablando del matrimonio? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Este texto yo puedo determinar que José no tenía otra mujer, que José no era casado. No, obviamente que no. Que esos hijos que habla la Biblia realmente eran de José y de María. ¿Vale? Entonces, claramente, y luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No creo que Dios le haya dado a un hombre ya casado a nada menos a María. ¿Por qué? Porque estaría en contra de la Escritura, en contra de la moralidad del mismo Dios. Así que descartamos. Primer dogma, determinamos que, vuelvo a decir, que la virginidad perpetua no está en la Biblia. Está todo menos esto. Ahora vamos a otro dogma que es la Inmaculada Concepción, ¿vale? Aquí María misma fue concebida, dice, sin pecado y permaneció sin pecado el resto de su vida. Vale. Aparentemente aquí esto es muy poético, ¿vale? Muy poético. Pero ¿realmente la Biblia enseñará esto? Pregunto. Aunque la Biblia no detalla ninguno de los pecados personales de María, ¿vale? Es evidente esto. Tampoco dice que ella haya sido concebida sin pecado. Cuando llegamos a esa instancia, nosotros lo que debemos hacer es tomar el modelo bíblico y tomar los mandamientos y los principios y aplicarlos para si realmente este dogma, digamos, tiene sostén teológico, tiene sostén bíblico.
Pero claramente aquí no dice, evidentemente, que María fue concebida sin pecado. Esa es una deducción que ellos hacen. Pero veremos ahora lo que dice la Biblia acerca de este tema. ¿Vale? Ahora, dice, María fue bendecida, era una sierva de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 48. Vamos a Lucas 1, versículo 48. Esto es interesante, ¿vale? Yo siempre digo una cosa, yo amo a María, ¿vale? Pero yo amo a María de la Biblia. No amo a María, esa María que realmente es, para mí, con todo respeto, es una invención del catolicismo romano. Dice claramente Lucas 1:48, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Estos son las mismas palabras de María, ¿vale? La María llena del Espíritu Santo y ella empieza a profetizar. Esto vendría a ser el Magnificat, ¿vale? De María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La pregunta es, ¿por qué ella es bienaventurada? Debemos hacernos esta pregunta, porque todo lo que está en torno de María vendría a ser Cristo, ¿vale? Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el protagonista vendría a ser Cristo, ¿vale? Luego María continúa, dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y su misericordia, dice, es de generación en generación a los que le temen. Aquí hay algo muy interesante. El versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Vemos toda la palabra de María que estaba dando toda la honra, toda la gloria. ¿A quién? A Dios. Y el versículo 47 es totalmente para mí precioso y nos describe a esa María, a esa sierva del Señor. Y dice, y mi espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios mi Salvador. Si realmente María no tuviese pecado, no necesitaría Salvador. ¿Os acordáis cuando habló el ángel con José y le dijo que ese niño era del Espíritu Santo? Que ese niño iba a salvar ¿de qué? De los pecados a su pueblo. Y aquí claramente María está diciendo lo mismo, solamente que se está incluyendo ella en esa salvación. ¿Por qué? Porque María era del pueblo de Dios. Y dice María, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vale. Sigamos viendo más versículos bíblicos acerca de este tema. Pero ella misma dice, reconoció que necesitaba un Salvador. Y hemos visto esto en el versículo 47. La pregunta es, si nunca hubiera pecado, no habría dicho mi Dios y mi Salvador. Obviamente que no. Ahora, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21.
Mateo 1, versículo 21 dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? A su pueblo de sus pecados, dice. ¿Y por qué crees que María declara, inspirada por el Espíritu Santo, mi Dios y mi Salvador? Porque evidentemente ella necesitaba ese Salvador. Necesitaba y necesitamos todos ese Salvador. Porque la Biblia dice que no hay un solo justo, nadie que haga lo bueno. Ahora, voy a apartar un poquito. Mira, por ejemplo, en el bautismo de los niños, según el catolicismo romano, los niños tienen el pecado original. Y es por eso que se les bautiza. ¿Para qué? Para que con el bautismo se les quite el pecado original. Y claramente vemos bíblicamente hablando que el pecado se transmite a través del hombre, a través de la simiente del hombre, a través del esperma del hombre. Y obviamente que María no fue creada como Eva, como ellos dicen, la segunda Eva, sino María en cierta manera fue engendrada por su papá y por su mamá. Y por ende ella llevaba ese pecado original. Por eso que María pertenecía al pueblo de Dios y por eso María sabía que ese niño que estaba llevando en el vientre iba no solo a salvar al pueblo, sino a perdonar sus pecados. La Biblia es muy clara al respecto. No podemos hacer ninguna inferencia acerca de este tema. Sigamos, pero analizando más pasajes bíblicos. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículos 23. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Romanos? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Él dice, por cuanto todos pecaron menos María y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quisiera que digan, ¿no? O sea, los católicos hubiesen querido que Pablo diga esto, pero no. El apóstol Pablo dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya está, es muy claro al respecto. Y todos son todos. ¿Vale? Vale. Ahora, hay que destacar también que María, como ella misma dijo, ¿no?, es una humilde sierva de Dios, que no era perfecta. Nadie puede decir que no tiene pecado. No lo hizo la Virgen María. Ella dijo, mi Dios y mi Salvador. Pero ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 en adelante. Dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bíblicamente hablando, hemos tocado prácticamente muchos versículos, hemos visto el contexto
Y prácticamente la Inmaculada Concepción no solamente está en la palabra de Dios, no está en la Biblia, no lo está, ni Jesucristo, ni los apóstoles enseñaron tal cosa. Si tú eres agudo en analizar lo que acabamos de leer, no solamente no está en la Biblia, sino que este dogma contradice lo que enseña Jesús y lo que enseñan los apóstoles. La pregunta que yo voy a hacerte, ¿realmente tú vas a obedecer a Dios o vas a obedecer tradiciones de hombres? Y esto te dejo como una pregunta retórica. Entonces, hemos visto, primero, la virginidad perpetua no está en la Biblia y él está descartada. Segundo dogma, la Inmaculada Concepción no solamente no está en la Biblia y contradice toda la Escritura. Ahora, vayamos a otro dogma que es muy importante para el catolicismo romano, y justamente hoy estuve hablando con un católico romano sobre este tema, ¿vale? En el cual él me dice evidentemente no está en la Biblia. Y no está en la Biblia. Ningún dogma católico un católico puede defender con la Biblia porque sencillamente no está en la Biblia. La Asunción. El cuerpo, escuchen esto, el cuerpo y alma de María fueron llevados al cielo antes de su muerte. Antes de su muerte. Una vez en el cielo, María fue coronada reina del cielo y exaltada por sobre todos los santos y los ángeles. ¡Wow! Esta declaración es obviamente, digamos, muy poético, ¿vale? Pero aquí hay algo que me llama la atención, ¿vale? Y voy a ir despacio para que vosotros me entendáis. Dice, el cuerpo y alma de María fueron llevados al cielo antes de su muerte. Si realmente esto hubiese ocurrido, ¿no crees que Jesucristo lo hubiese enseñado? ¿O lo hubiese dicho? ¿No crees que los apóstoles lo hubiesen enseñado? Y luego dice, María fue coronada reina del cielo. Reina del cielo. Yo solamente veo claramente el Rey de Reyes, Señor y de Señores. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo es Dios. Ahora, dice, y exaltada sobre todos los santos y los ángeles. ¿Qué dice Hebreos sobre Jesús? ¿No? ¿Qué dice sobre Jesús y los ángeles? Esto es muy interesante. Cuando dice que está sobre los santos y sobre los ángeles, en cierta manera le están poniendo a María como una diosa. Porque los ángeles deben darle honor y honra a María. ¿Y por qué no adoración? Claro que sí. Pero vamos a la Biblia. Mientras la Biblia describe la ascensión de Cristo, vamos a ver lo que dice la Biblia. La ascensión de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 19. Dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lo que me llama la atención es de que supuestamente María está a la diestra de Jesucristo. Ya no fuese una trinidad, estaría en el cielo, sentada ahí en el cielo, el Padre, el Hijo, estaría María a la derecha de Jesús y también estuviese el Espíritu Santo.
4. Pero claramente la escritura no me está enseñando esto. Claramente me dice que aquí, hablando de Jesús, y se sentó a la diestra de Dios. Sigamos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vemos claramente este acontecimiento, ¿vale? De cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado a los cielos. Pero si realmente la supuesta asunción de María fuese importante, ¿no estaría esto en las Escrituras, ya que es la madre de nuestro Señor Jesucristo? Pregunto. ¿Vale? Pregunto. Sigamos. Aquí no hace, en lo que hemos leído de nuestro Señor Jesucristo, no hace ninguna mención de que María haya subido al cielo. Jesús, claramente vemos, es la única persona que está a la diestra de Dios. Y no hay que a la derecha de Jesús esté María. No lo dicen las Escrituras, no lo enseñan las Escrituras. ¿Vale? Ahora vamos a Juan capítulo 3, versículo 13. Vamos a Juan 3:13. ¿Qué es lo que nos dice? Juan 3:13. Dice: nadie subió al cielo. Oh, ¿qué pasó aquí? A ver, nadie subió al cielo. Yo pienso que Juan ya se lo cargó el dogma de la Asunción. Se lo cargó. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo pienso que la Escritura es muy clara al respecto. Dice Juan: nadie subió al cielo. Ahora, ¿quién miente? ¿Miente Juan o miente el catolicismo romano? Yo te dejo a ti para que tú medites en lo que te estoy diciendo. Ahora, y eso hay que tomar en cuenta, que no olvidemos que muchos textos bíblicos hablan de que Jesús está a la diestra del Padre, ¿vale? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. ¿Qué nos dice Hebreos? Lo voy a marcar. Me gustan estos textos. Dice: puesto los ojos en María. No, lo siento, no dice eso. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos claramente Hebreos que dice y afirma y ratifica muchos textos bíblicos que dicen lo mismo, que Jesucristo evidentemente está a la diestra o a la derecha del Padre. Pero la pregunta es, ¿por qué no dice que a la diestra de Jesús está la reina del cielo,
¿qué vendría a ser María? No lo dice, no lo está, porque sencillamente estos dogmas no están en las Escrituras. Y vuelvo a decir, como el anterior dogma, no solamente no está en las Escrituras, sino que contradice las mismas Escrituras, porque claramente Juan dice que nadie subió al cielo. Si ellos mismos afirman que sí, María subió al cielo, le estarían haciendo mentiroso al apóstol Juan. Vale, vamos a primera de Pedro. Vamos a ver al Papa, supuesto Papa, ¿qué es lo que dice? Primera de Pedro 3:22. Vamos a primera de Pedro 3:22. ¿Lo marco? Y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ojito. Wow. Vale. Quiero que te quedéis con esto. Quien habiendo subido al cielo. ¿Quién subió al cielo? Según los apóstoles, según la doctrina de Cristo. ¿Quién subió al cielo? Cristo. Esto lo dice el Papa de ellos. Está a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Cristo. ¿Quién subió al cielo? Cristo, no María. ¿Quién está a la diestra de Dios? Cristo. ¿Vale? No María. Ahora, vayamos a leer lo que les leí al comienzo. El dogma mariano dice que María fue coronada reina del cielo y exaltada por sobre todos los santos y los ángeles. Pero ¿qué es lo que dice su Papa? Entre comillas. Que a Jesús, dice, a Jesús, están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Su mismo Papa no solamente desmiente lo que el dogma está diciendo, sino prácticamente destruye todo lo que el dogma se ha inventado acerca de lo que dice María sobre la autoridad de María que tiene sobre los ángeles, sobre los santos, etc. Porque aquí está diciendo tanto el apóstol Pedro que el que tiene la autoridad sobre los ángeles no es María, sino es nuestro Señor Jesucristo. Curioso, ¿vale? Sigamos, hay más. Ahora, vámonos a qué dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Lo voy a marcar. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo pienso que esta promesa es para todos nosotros, incluyendo, a la Virgen María. Vuelvo a leer, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por eso la declaración de nuestra Virgen María, en la cual ella misma dice, mi Dios y mi Salvador. Dice, la bajeza de tu sierva. ¿Vale? Muy bien.
sigamos un poquito más, vayamos un poquito más. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Muy bien. Dice, lo voy a marcar, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, ¿vale? En todo caso, pues dijera, ¿no? Cristo y María las primicias, pero no lo dice. Dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En esto obviamente incluye a la Virgen María. Las escrituras son muy claras. ¿Por qué le digo que son muy claras? ¿Por qué? Porque no solamente los dogmas marianos, ¿vale?, no están en las escrituras, sino que en cierta manera violentan el contexto bíblico de lo que se está enseñando ahí. Por eso he hecho una comparativa entre la supuesta asunción de María, que no está, a, obviamente, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Y vamos a ir con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15-17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que dice aquí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claramente aquí las escrituras son muy específicas. No estoy haciendo ninguna interpretación privada, solamente os estoy leyendo lo que dice la Biblia, y claramente vuelvo a decir y enfatizo en esto, de que ningún dogma mariano se puede demostrar con la Biblia, porque sencillamente no está ahí. Entonces ya hemos tocado 3 dogmas: la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, que no está en la Biblia tampoco, y la Asunción. El otro dogma mariano sería la maternidad divina, que María fue la Madre de Dios y sigue siendo la Madre de Cristo en el cielo. Este es otro tema que no quiero entrar ahí, ¿vale? No quiero entrar ahí porque hay una división de opiniones, ¿vale? Entonces no quiero entrar ahí. Lo que yo he enfatizado es en la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción, que evidentemente no está en las Escrituras. Y bueno, hasta ahí sería la enseñanza sobre los dogmas marianos, y espero que les haya gustado este en vivo. Es muy cortito, ¿vale? Muy cortito, pero yo pienso que ha sido de edificación. De todas maneras, yo voy a subir este en vivo a mi canal de YouTube, y espero que vosotros me apoyéis, ¿vale? Así que nada, claramente ya la Biblia prácticamente lo ha dicho todo. Así que muchas bendiciones y nada. Si hay algunas preguntas aquí, os voy a agradecer que escribáis para que yo os pueda responder. Sin embargo, vamos a tocar aquí algo interesante. ¿Qué es lo que dicen acerca de esto, con los 4 dogmas marianos, que todo católico debe conocer?
No hay ninguna pregunta. A ver, voy a leer los comentarios. Vale, la Biblia no es de interpretación privada y tú no. Bueno. Vale. A ver, señores, pero ¿por qué acusáis? ¿Qué acusáis? A ver, voy a poner la camarita, a ver. Claramente he dicho que la Biblia no es de interpretación privada. Yo no estoy interpretando nada, ¿vale? No estoy interpretando nada, solamente me he limitado a leer, ¿vale? Lo que vendría a ser una interpretación privada, como me dice aquí mi amiguito católico, es la virginidad perpetua. ¿Por qué interpretación privada? Porque eso no está en la Biblia. Ese es un dogma que vosotros, no vosotros, porque vosotros sois laicos y no pintáis nada en la Iglesia Católica, sino que el catolicismo romano ha inventado todo esto. ¿Para qué? Para que la gente realmente crea, se aferre a una creencia que vendría a ser el tema de la Virgen María. Ahora hemos visto claramente que la Inmaculada Concepción tampoco está en la Biblia. En todo caso, la interpretación privada no es de parte mía, porque yo solamente me he limitado a leer lo que dice las Escrituras. No he opinado sobre el versículo en concreto. Pero sin embargo, la Inmaculada Concepción, ¿vale?, que María es sin pecado, esto tampoco está en la Biblia. En todo caso, esto sí es una interpretación privada. ¿Por qué una interpretación privada? Que es algo que solamente el catolicismo romano lo sostiene, ¿vale? Pero no tiene ninguna prueba, obviamente, bíblica. Si el catolicismo romano dice que es la iglesia verdadera, que ellos están sobre el fundamento de la enseñanza de la doctrina de Cristo y los apóstoles, ¿por qué estos dogmas marianos no lo ha enseñado ni Jesús ni los apóstoles? Entonces, ¿no estarían vosotros ahí entrando en una contradicción? Si por un lado decís que es la iglesia de Cristo y por otro lado negáis lo que Cristo y los apóstoles dicen acerca de estos dogmas, obviamente yo pienso que un poquito de coherencia y sentido común. No obstante, la Asunción tampoco está en la Biblia, señores católicos. Entonces, eso también es otra interpretación privada que ha hecho la religión católica acerca de María. Pero sí, yo creo a María, esa María en la cual yo amo, pero esa María de lo que realmente dice las Escrituras. Y voy a acabar con esto, leyendo con esto, hablando de esa Virgen María en la cual yo amo, pero a la Virgen María de la Biblia. Dice, esto se llama el Magnificat, ¿no? Es la canción de alabanza de María. Dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. ¿Vale? Esto es lo que dice María. No dice, mira, vosotros me alabéis a mí, vosotros debéis hacer un templo. Vosotros, no dice eso, dice, mi alma alaba al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bendita. ¿Por qué? Porque a través de ella vino el Salvador del mundo, que es Emmanuel, que traducido es el Dios con nosotros, Jesucristo. Así que nada, y esto lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Para las personas que han entrado tarde, ¿vale? Hemos tocado la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción, a través de lo que dice el catolicismo romano y a través de lo que realmente dice la palabra de Dios. Así que muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Hasta mañana, que mañana voy a tocar otros dogmas católicos y también voy a tocar el tema de los testigos de Jehová, así que no te lo pierdas. Bendiciones.